Muy bien, entonces en la clase de hoy vamos a empezar a ver y trabajar con lo que son listas. Quizás alguno de ustedes ya debió ver en algún otro lenguaje de programación lo que son las listas. Vamos a empezar a ver. Entonces, tenemos que, dice, una lista es otro tipo de dato de Python, es usado para almacenar conjunto de datos ordenados, ¿sí? Para trabajar con listas es importante poder crear una lista, administrar los contenidos de una lista. Obviamente, lo más rescatable de acá que tienen que tener en cuenta es que una lista, ¿sí? Es un tipo de dato de Python que nos permite almacenar un conjunto de datos ordenados, ¿sí? Este tipo de listas que vamos a ir viendo a través de las diapositivas, todavía seguimos utilizando dentro de la programación, ¿sí? Cualquiera diría, pero para almacenar datos tenemos la base de datos, ¿sí? Podemos crear una base de datos y a través de un modelado, ¿sí? De base de datos podemos crear las tablas que son requeridas, las diferentes relaciones que puede haber, o sea, entre las tablas, lo que se llama entidad de relación, ¿sí? Pero este tipo de almacenamiento de datos todavía sigue siendo utilizado actualmente y bueno, se va a seguir utilizando mucho más, dado que es más versátil, ¿sí? Vamos a ir viendo. Dice, una lista es una estructura para almacenar diferentes tipos de datos de una manera muy ordenada. Ejemplo, una lista de resultados de un torneo de videojuego en línea, por ejemplo, el Space Shooter, esos resultados, una variable, y lo que yo coloco dentro de unos corchetes, que para algunos en otros lenguajes de programación se conoce como ya un array o un arreglo. Entonces, lo que yo hago es crear en Python una lista. Entonces, yo creo unos corchetes y dentro de esos corchetes, a través de la coma, voy guardando datos. Por ejemplo, la variable resultado ya se caracteriza por ser una lista cuando lo coloco entre corchetes y empiezo a leer los datos. 181, 176, 60 y demás. ¿Sí? Estos son los elementos de una lista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variable resultados tiene todos estos datos almacenados. Pero esos datos, ¿sí? No son más que posiciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos llevando cadenas? ¿Sí? Entonces, una cadena, para poder leer una cadena, la misma cadena tiene posiciones. ¿Sí? Luego utilizábamos nosotros la estructura for, ¿sí? Que es una estructura de iteración que nos permitía recorrer en cada espacio de esa cadena. Lo mismo acá, una lista tiene espacios, ¿sí? Celdas, ¿sí? Digámoslo así. Pues, por ejemplo, la 181 es el espacio cero, la 176 corresponde a un espacio uno y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, al número 179, entonces tendría que ser la posición cero, uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si yo coloco 5, voy a acceder al número 179. ¿Ok? De esa manera nosotros vamos guardando datos en una lista. La ventaja de esto es que yo puedo almacenar mucha información a través de listas. A veces una de las desventajas es que tengo que hacer, digamos, un algoritmo para que empiece a leer cada lista, pero sigue siendo utilizado. Por ejemplo, dentro de todos los países que utilizan la facturación electrónica, ¿sí? Ellos utilizan un archivo que se llama JSON, ¿sí? A ver, les voy a mostrar para que se vayan dando cuenta. A ver, ¿dónde lo tengo eso? Vamos a ver un formato de una factura. Eh, a ver, por acá lo tengo. Eh, ujú.
Déjenme buscar para que puedan ver cómo utilizamos hasta ahora y todavía seguimos utilizando eso, un formato JSON que se llama, pero no es más que una lista. Por ejemplo, acá. A ver, vamos a aumentar esto de tamaño. Ok, fíjense acá. Dice, esto es fíjense, es una factura de electrónica de comercial de exportación. ¿Sí? Esto es una factura electrónica de Bolivia. ¿Sí? Y esto es cuando estaba haciendo un sistema para facturación. Y uno de que ellos nos piden son estos de acá. Fíjate, costos nacionales, nos dice, bueno, y nos dan este pequeño formato. Y me dice, debes respetar el formato JSON exigido por el CIN expresado en la moneda. Pero esto de acá no es más que una lista que estoy almacenando información. Lo mismo acá, costos, digamos, internacionales, transporte y demás. Pero ¿qué es esto? Obviamente un formato JSON, pero el formato JSON no es más que una lista. Es un arreglo donde yo puedo ir almacenando información. Entonces, fíjense la versatilidad que tiene el trabajar con listas para poder almacenar información. No, obviamente, almacenar gran cantidad. Ahí, digamos, sí tendríamos problemas. Pero sí almacenar datos importantes, relevantes, por ahí cálculos que vamos a ir teniendo, que se vayan almacenando los cálculos y demás, ¿sí? Lo que no sea datos de almacenamiento muy grandes, ¿sí? Sí, Carlos. Sí, ese es un formato de XML. La idea solamente era mostrarles que todavía seguimos aplicando el formato de listas, ¿sí? Como les decía, hay algunos que quizás preguntarían que sería mejor para almacenar datos, una base de datos, ¿sí? Bien estructurada, haciendo toda la parte de del modelado, pero aún dentro de la programación orientada a objetos, y fíjense todavía en XML ahí, eh, seguimos utilizando listas. Y listas no es más que una forma de guardar datos, ¿sí? Ojo, ¿sí? Que no es para guardar gran cantidad de datos, ¿sí? Es más que todo, es utilizado para guardar datos relevantes, datos importantes que yo necesito sacar en ese momento. Sí, para no estar haciendo una conexión cada rato con la base de datos y demás. Entonces necesito ese dato guardarlo en algún lugar. Bueno, lo guardo en una lista y voy guardando mis datos. ¿Sí? Porque después ustedes cuando hagan un análisis de funcionamiento, de consumo y demás de un software que ustedes puedan desarrollar, van a ver que uno de las que donde se consume muchísimo a veces es que se deja abierto la conexión a la base de datos sin estar haciendo nada. O estás haciendo algún tipo de procedimiento, pero estás conectado a la base de datos, jalando información mínima, lo cual podrías mejorar utilizando una lista, porque son datos pequeños, son datos de cálculo, son digamos, variables o procedimientos pequeños, que no son grandes. ¿Sí? Esa es la gran ventaja. Por ejemplo, fíjense en el ejemplo del resultado del torneo de videojuego, me dice, tengo una variable y le digo print mejor resultado y le digo result 0. Dice, obtiene un elemento de lista por su número índice, como hemos visto, ¿no? Cada, cada uno de estos valores están ordenados por posiciones, ¿sí? Va siempre desde el 0 hasta lo que haya. Entonces, en este caso, el mejor resultado es 181. Sí, este sería solamente un ejemplo. ¿Qué más? Dice, métodos para trabajar con listas. Dice, ¿qué necesitan hacer? Dice, almacenamiento de datos e impresión completa y en partes. ¿Sí? ¿Qué método deberían utilizar? Crear una lista, obtiene un elemento de lista, imprime una lista. Añadir nuevos datos, eliminar datos innecesarios, añade y remueve un elemento de lista, un elemento, limpia toda la lista, buscar los datos necesarios en un conjunto, busca ocurrencias de un elemento en una lista,
¿Se acuerdan ustedes en la cadena? Podíamos buscar nosotros, en una cadena definida, podíamos buscar la letra, el número y demás, ¿no? Y este es la misma lógica, ¿sí? Buscar, digamos, no sé, depende de qué estás almacenando en la lista, pues va a almacenar números, pues almacenar letras, ¿sí? Palabras. Entonces yo también puedo ir buscando qué es lo que hay en mi lista y mostrar, ¿sí? Procedimiento de datos para diferentes propósitos, ¿sí? Ordena elementos de la lista, itera a través de los elementos en un ciclo, ¿sí? Ahí dice itera, ¿sí? Determina la longitud de la lista. Fíjense, es básicamente trabajando con una cadena. Con la cadena, si recordamos, con la cadena podíamos delimitar su longitud. En la cadena podíamos buscar si había, por ejemplo, letras repetidas, números repetidos. En la cadena, ¿qué podíamos hacer? Podíamos eliminar una letra, si se acuerdan. En una cadena podíamos cambiarla a mayúsculas, minúsculas, ¿sí? En la cadena podíamos, obviamente, delimitar cuánto era el tamaño o que nos vaya mostrando cada una de las letras que están dentro de la cadena. ¿Sí? En la lista, lo mismo. Dice que tiene la misma lógica de trabajo. Puedo mostrar, puedo añadir, puedo remover, puedo buscar, puedo ordenar, siempre iterando, ¿sí? En las posiciones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ahora dice, trabajando con listas. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir dando unos ejemplos. A ver. Dice, necesitan registrar su equipo para participar en el torneo en línea. Escriban un programa para registrar. Ok, vamos a registrarnos. Dice. Solicitar el ingreso de los nombres de los participantes y añadirlos al grupo. Después de completar el ingreso, imprimir la lista del grupo. Ok, lista posible del programa. Dice acá. Sí. Ingresar el apellido del participante. Cero, detener el ingreso. Dice, ¿no? Smith, vuelve otra vez, Jones, Ray. Ya una vez que entraron todos los que tienen en la lista para el torneo, pone cero para salir y el grupo inscrito, Smith, Jones y Ray. Me muestra una lista. ¿Ok? Dice, ¿qué necesitan saber para crear este tipo de programa? ¿Ok? Fíjense, pero esto cuando se utilizaba, cuando digamos no teníamos un acceso a la base de datos para datos pequeños, una lista es la mejor opción. Es rápida, es versátil, no tenemos un mucho consumo en procesamiento. Si ya estamos trabajando con un software, ya, digámoslo, a gran medida, gran escala ya está funcionando, pero yo necesito almacenar datos no tan importantes. ¿Para qué voy a almacenar en mi base de datos si esto lo voy a tener por ahora? ¿Sí? Entonces, la mejor opción es una lista. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer ese tipo de programa? Dice, por ejemplo, tenemos la función list. Dice, declaro una lista vacía. Tenemos una variable, le digo list. Ahora puedo decir participantes.append. ¿Sí? Y digo Smith. En este caso, dice añadir un elemento al final de la lista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función append, ¿sí? Empieza a agregar elementos a mi lista, ¿sí? Luego, obviamente, print, participantes imprime toda la lista, ¿sí? Es una forma de hacerlo. Vamos a ver. Entonces, el código sería similar. Participantes es igual a una lista. Ojo que estamos trabajando acá con funciones. No es una clase, sino una función. Entonces, participantes simula una lista vacía. Ahora tengo que empezar a llenar la lista. Entonces, digo que participantes va a ser igual a la participante y tengo participantes, ¿no? Participante y que empiece a ingresar a través de un input su nombre. Y como esto ustedes ya saben, es un while, que le dicen mientras sea diferente de cero, que siga almacenando la lista con la función append, que no es más que decirle agregar a la lista. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo directamente en el editor de código. Entonces,
A ver, vamos a venirnos acá a ustedes y nos vamos a crear un archivito que diga listas. Sí, punto .py. Ok. Entonces yo tengo acá mi lista y vamos a empezar. Lo que digo, vamos a decir participante, participantes, y me voy a crear aquí una lista. Fíjense, ya bueno, me creo una lista, ¿no? Pero le digo, esto va a ser igual a qué? A mi función list. Fíjense ahí, función list, y la creo vacía, como tal. ¿Por qué la estoy creando vacía? Porque voy recién a empezar a almacenar datos. Entonces me creo una variable participante, ¿sí? ¿Qué le voy a decir acá? Que va a introducir por teclado un input y le voy a decir ingrese el nombre del participante. El participante, y acá le podemos colocar 0 para salir. ¿Ok? Y le digo acá, mientras participante sea diferente de 0, obviamente que me diga participantes.append, que agregue, ¿qué va a agregar a la lista de participantes? Participante. ¿Sí? Porque participante está capturando el nombre del participante. ¿Ok? Listo. Y obviamente, como nos dice acá, que nos vuelva a pedir otro nombre hasta que introduzca 0. Listo. Una vez que termina de introducirse todos los participantes, pone 0 y le tengo que decir print, ¿sí? Y le digo, eh, el grupo está, así, está compuesto por participantes. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a probarlo. Ok, ingresa un nombre, vamos a ingresar todos los de aquí, a ver. Horacio, luego viene Camilo, ¿sí? Fíjense cómo me sigue pidiendo. Luego viene Carlos, luego viene Diego, luego viene Roberto, y por final viene Vania. ¿Sí? Listo, ya estamos todos. Y le digo, bueno, ya no hay más. 0. ¿Y qué me dice ahí? El grupo está compuesto por Horacio, Camilo, Carlos, Diego, Roberto y Vania. ¿Por qué están todos con comillas? Porque son texto. ¿Qué pasaría si yo introduciría números? Vamos a hacer un ejemplo cualquiera, ¿ya? Vamos a empezar por solamente números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y yo pongo 0, igual está introduciendo texto. ¿Por qué? Porque tengo acá en mi variable participante en un input, y acuérdense que el input automáticamente todo lo convierte a cadena. ¿Sí? Muy bien. Entonces esta sería una forma de trabajar con listas. Bastante sencilla y almacenar información. ¿Sí? Pueden ustedes colocar un nombre completo. Por ejemplo, piense, eh, vamos a poner así, ¿no? Horacio Sagredo, eh, Camilo, Cusi, vamos a decir, Carlos Tarantino, Diego Neirot, eh, Humberto Tellería, y ponemos acá a Vania Laura. ¿Sí? Puedo guardar un nombre completo, le pongo 0 y me muestra la lista. ¿Sí? También tiene un tope. Si no es que voy a almacenar gran cantidad, como les decía. Son solamente para datos específicos, ¿no? Importantes. Muy bien, a ver, continuemos. Entonces, de esa manera nosotros podemos almacenar información, no a gran escala,
pero sí de datos relevantes o datos que vamos a necesitar, ¿sí? Por ejemplo, dice, en este caso, dice, el grueso del torneo nos ha pedido finalizar el programa. Obviamente ya lo hemos hecho, ¿sí? Y dice, ¿qué necesitan saber para crear este tipo de programa? A ver, ¿qué más? Ya sabemos crear la lista, ya sabemos introducirla, y ahora nos pone otra cosa. Dice, la lista de cada equipo debe tener inicialmente un moderador. Ah, muy bien. Fíjense acá, dice, el grupo está escrito por moderador y recién no, todos. ¿Ok? Una garantía para los descuidos, dice, si el apellido ingresado ya está en la lista, entonces no se añade de nuevo. ¿Ok? Una vez que el ingreso ha terminado, ordenar los apellidos alfabéticamente. ¿Sí? Muy bien. Empezamos con ordenar las listas. Digo, crear la lista y empezar a almacenar datos. Pero ahora, ¿qué necesitamos para hacer lo que nos pide? Nos pide que inicialmente haya un moderador, ¿sí? Y que si el apellido ingresado ya está en lista, entonces no se añade de nuevo, ¿ok? Tiene que haber un controlador ahí. Una vez que el ingreso ha terminado, se presione cero, que automáticamente me los ordene por alfabéticamente. Por ejemplo, si vemos esto de acá, dice Smith, Jones, Ray y Z. Obviamente empieza S, J, R, 0. Y cuando me muestra la lista, dice, hay un moderador, ya, perfecto, y me dice, ya está ordenado de forma alfabética. La J, la R y la S. ¿Sí? Entonces, ¿qué más necesitamos aprender? Vamos a ver. Entonces, puedo ya crear mi lista con un ya espacio ya creado. ¿Sí? Declaro una lista con elementos. Ya me creo una lista y le digo, ¿sabes qué? En la posición cero ya va a haber uno ahí. ¿Sí? Acuérdense que la función append agrega una lista a la lista. ¿Sí? No es que va a empezar de cero a poner. Si ve que ya hay algo en la lista, ese append lo que hace directamente irse a la posición siguiente. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, crear una lista vacía para que empiece la posición cero o ya creo una lista con algunos datos, ¿sí? Y cuando le diga append, lo único que va a hacer es irse a la última posición que le toca. Si había cero, uno y 2, el append se va a ir al número 3, a la posición 3, ¿sí? Ahora, por ejemplo, fíjense esto, otro, otro comando que podemos ver dice Johnson in participantes, ¿sí? Sí. Johnson está dentro de participantes en la lista de participantes y se busca la ocurrencia de un elemento en la lista. Retorna un true o false. O sea, este comando, el in, nos dice si Johnson, como es una cadena, está dentro de mi lista, que obviamente son cadenas. O sea, todo lo que está en cada espacio son cadenas. Entonces va a buscar Johnson como tal. Está dentro de cadenas y esto me retorna un true o false. ¿Sí? Luego tengo una función que se llama sort, que nos dice ordena la lista en orden lexicográfico, por números ascendentes o letras en el alfabeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, teniendo esos datos, estos comandos, tanto ya creando ya una posición ya creada con un moderador, en este caso, o creo una lista así, tengo el in que me va a ayudar a buscar si Johnson ya existe en la lista, ¿sí? Y sort que me permite ordenar, ¿sí? En orden lexicográfico, ¿no ve? En los números de forma ascendente y las letras en forma del alfabeto, ¿sí? Muy bien. Esto lo vamos a ver al retornar dentro de 10 minutos con la segunda parte de la clase del día de hoy, ¿sí? Volvemos entonces en 10 minutos.